Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí vamos a empezar con la materia de mantenimiento. Voy a habilitar la presentación de la pantallita, por favor. Ya. Bueno, las dos diapositivas que vamos a ver el día de hoy ya las tienen, por si acaso, como material de apoyo en la plataforma. Eh, por el momento no vamos a generar el cuestionario correspondiente a estos temas, pero les recomendaría ya que vayan haciendo un poquito de lectura de lo que estamos avanzando y de la parte de lubricación también, ¿no? Que es algo que ha quedado pendiente y que no hemos llegado a evaluar el primer parcial, pero se va a evaluar en el segundo, ¿ya? Eh, por una parte, mostrarles acá esta diapositiva que corresponde a lo que se conoce como mecanismos y modos de desgaste. Segundito, ahí está. Se conoce como mecanismos y modos de desgaste, ¿ya? Eh, Hace referencia esto de los mecanismos y modos a la forma en la cual se pueden llegar a desgastar las piezas y el grado en el cual pueden llegar a verse afectadas, ¿ya? Por una parte, miren, eh, tenemos esto de acá que se conoce como adhesión, ¿sí? ¿En qué consiste esto de la adhesión? La adhesión básicamente así como su nombre lo indica, es que dos piezas se han llegado a adherir y al momento de que, bueno, la máquina, la pieza de la máquina ha seguido funcionando, ha llegado a desprender parte del material que se ha adherido, ¿ya? Un ejemplo un poquito doloroso, por cierto, pero un ejemplo bastante parecido a esto es como cuando, no sé si alguna vez les ha pasado que se han lastimado, tenían alguna herida, no sé, en la mano o en alguna parte de su cuerpo y se han puesto una bandita o se han puesto una curita, ¿no? Lamentablemente cuando la herida es fresca, se va adhiriendo, ¿no? Lo que es la curita a la herida. Y en algún momento, al momento de sacar la curita, y ahí es donde viene la parte dolorosa, eh, desprendemos con parte de la cicatrización ya que estaba de la herida, ¿no? Entonces, esto de la adhesión es algo bastante parecido, ¿sí? Lo que sucede es que estas dos piezas se han llegado por tema tal vez de falta de lubricante o lubricante en mal estado, se han llegado prácticamente a soldar, ¿no? Se han llegado a soldar y por la inercia de movimiento de la pieza, una de ellas ha desprendido material de la superficie de la otra, así como estamos viendo acá. Generalmente esto del problema de adhesión está asociado a lo que es problemas de lubricación. ¿Qué quiere decir eso? Lubricante escaso o lubricante en mal estado, ¿ya? Entonces, esto es lo que se conoce como mecanismo de desgaste. La adhesión es un mecanismo de desgaste, ¿ya? Por otra parte, tenemos la abrasión. La abrasión consiste en que el lubricante con el que estamos trabajando, en este caso ya no tiene mucho que ver con si está a un buen nivel, o sea, si tiene la cantidad suficiente de lubricante o no, tiene más que ver con el grado de impurezas que pueda tener el lubricante, ¿ya? Me refiero a que es normal, por ejemplo, es normal que el lubricante tenga partículas de desprendimiento de material de la pieza, ¿no? En algún momento habíamos visto de que el lubricante sí, efectivamente ayuda a prolongar el tiempo de vida útil de las piezas, pero no lo hace al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento las piezas se van a comenzar a desgastar y van a comenzar a desprender material, ¿no? Es por eso que cuando uno hace la limpieza, debe vaciar absolutamente todo el lubricante y limpiar toda la parte interior de la máquina. De esa manera, al momento de volver a hacer el montaje y volver a lubricar,
el lubricante que estamos poniendo ya no va a tener el problema de mezclarse con estas partículas de desprendimiento de material y crear lo que se conoce como material abrasivo, ¿no? Este material abrasivo, no se olviden, el lubricante al momento de trabajar con la máquina salpica por todas partes, comienza a tener contacto en esa película de separación de piezas con estas partículas de impureza. Entonces comienza a crear este tipo de rayaduras, ¿no? Gracias a ese material abrasivo que se ha creado. Esto de acá llega más o menos a un nivel de, de, de lastimar la pieza, un nivel que se lo conoce como superficial, ¿no? Solamente estamos afectando la superficie. El siguiente que nosotros vamos a ver está bastante relacionado con el material abrasivo, pero ya no va a la parte solamente superficial, sino va hasta una parte que se la conoce como subsuperficial. O sea, estamos yendo un poquito más adentro de la superficie, ¿no? Eso es lo que se conoce como erosión. Nuevamente, la erosión está asociado al tema de mala lubricación. La mala lubricación no nuevamente en el sentido de que no haya suficiente lubricante, sino que el lubricante ya tiene mucha concentración de impurezas, ¿no? De desprendimiento del mismo material de las piezas. Entonces comienza a crear estos de acá que son como especie de surcos, ¿sí? Entonces, la diferencia básicamente está en que la abrasión solamente se llega a afectar la parte superficial y en la erosión vamos un poquito más adentro y afectamos la parte subsuperficial, ¿sí? Por otra parte tenemos esto de la fatiga, ¿ya? Yo les hago una pregunta. Más o menos en algún momento han debido escuchar el término de fatiga. ¿La fatiga es algo que se puede evitar en las piezas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos evitar la fatiga? No, no completamente, no se puede evitar, Perfecto. ¿Por qué? porque todo material entra en desgaste, ya sea por el tiempo, ya sea por las condiciones. Porque es un esfuerzo físico, Inge. ¿Ya? Vamos uniendo lo que los dos compañeros están diciendo. Uno dice que sí, efectivamente es algo que no se puede evitar. Y el otro está hablando de esfuerzos, ¿no? Estamos hablando de cargas. Entonces, aquí entra lo siguiente. ¿Qué es lo que produce la fatiga? Sobrecarga, Inge. Ya, nuevamente estamos hablando de la fatiga. Sería el desgaste igual, ¿no? De los mecanismos o todo eso. Eso ya es un producto es una consecuencia de la fatiga. Pero nos quedamos con lo que dice el compañero, el tema de las cargas. ¿Qué es lo que produce la fatiga? La fatiga la producen las cargas, ¿no? Ahora, podemos tener una fatiga prematura, o sea que, como estamos viendo, por ejemplo, acá en la imagen, que haya llegado al extremo de que haya iniciado por alguna fisura y posteriormente toda la pieza se ha fracturado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Decía, ¿no? El compañero, la fatiga no se puede evitar. Y eso es debido a que las cargas siempre van a estar en las piezas, ¿no? ¿En qué momento dejamos de tener cargas en las piezas? En ese momento ya no tenemos fatiga, pero en realidad la pieza ya no está trabajando. Quiere decir que la máquina no está funcionando, ¿no? Entonces, el tema de la fatiga, miren, es algo que es inevitable y es producto de las cargas, ¿no? Les decía en algún momento, el tema de la fatiga no se puede evitar, pero sí se puede prolongar el tiempo de vida útil de la pieza, considerando la fatiga para que no falle de forma prematura, ¿no? Y eso es más un problema de diseño, ¿no? Nosotros tratamos de sobreestimar los valores de diseño de la pieza, considerando de que en algún momento soporte cargas superiores a las cargas de trabajo que ya tiene. Entonces, de esa manera evitamos de que falle por fatiga de forma prematura. ¿Ya? Entonces, en resumen, la fatiga es algo que básicamente no se puede evitar
y es producto de las cargas y se manifiesta a través de la presentación de fisuras y posteriores fracturas. ¿Sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Inge, disculpe, ¿nos podría repetir la parte de la abrasión y la erosión, por favor? ¿Ya? Entonces, les estaba comentando, ¿no? Para el caso de la abrasión se produce a nivel superficial de la pieza, ¿ya? De tal manera de que no afecta la capa subsuperficial como lo hace la erosión, o sea, la erosión va un poquito más adentro de la superficie. En ambos casos, estos problemas se presentan debido a la presencia de impurezas en el lubricante, ya que el lubricante está circulando por todas las piezas y crea en realidad esa capa de separación. Crea esa capa de separación, pero con estas partículas de desprendimiento de material. Entonces prácticamente comienza a rayar, ¿no? Comienza a rayar. Cuando es una rayadura superficial, se lo conoce como abrasión. Cuando vamos un poquito más adentro, se crean como una especie de surcos, se considera como erosión. Gracias, Inge. Ya, muy bien. Después tenemos esta otra que se la conoce como corrosión, ¿no? La corrosión, miren, hasta ahora, a excepción de la fatiga, muchos de estos problemas, de estos mecanismos de desgaste, son por el tema de una mala lubricación. El lubricante, no se olviden, tiene propiedades anticorrosivas, ¿no? Son dos propiedades que ayudan a evitar esto de la corrosión. Las propiedades que se las conoce como anticorrosivas y las otras que nos dan los aditivos que son las demulsificantes. Las demulsificantes, no se olviden, básicamente lo que hacen es extraer el agua que nosotros tenemos en el sistema, extraen todo el agua del sistema y de esta manera evitamos de que las piezas tengan contacto con, o sea, es básicamente la humedad que puede llegar a generarse al interior de la máquina, que lo que hace el lubricante es tratar de separar, cosa de que no le llegue agua a las piezas, ¿no? El agua es uno de los elementos que contribuyen a la parte de la corrosión, ¿no? La corrosión básicamente nos permite ver lo que es el desprendimiento del material, ¿no? Ya no es un desgaste como estábamos viendo acá, no es un desprendimiento leve, ¿no? Es un desprendimiento severo, ¿no? Entonces la corrosión, nuevamente, es en algunos casos un producto de lo que básicamente sería una mala lubricación, ¿ya? Eh, Hay otro mecanismo de desgaste que se lo conoce como cavitación, ¿ya? En este caso no estamos hablando tanto del lubricante como tal, sino podemos hablar de los fluidos en general, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con la cavitación? La cavitación, y bueno, básicamente el nombre proviene de cavidades, o sea, la cavitación son básicamente cavidades que se crean al interior de las piezas. Pueden ser las hélices de alguna turbina, pueden ser piezas internas de una bomba o incluso el tema de cañerías en la parte interna, ¿ya? La cavitación se caracteriza por pequeñas implosiones, ¿no? Se les dice implosiones porque, bueno, a diferencia de una explosión, la explosión es al exterior, una implosión va hacia el interior, explota al interior. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esto de que explota al interior? Básicamente sucede de esta forma, miren. Yo puedo tener acá, no sé, puedo tener la tubería, ¿no? La tubería tiene acá una capa de espesor, ¿cierto? Y el flujo está circulando en este sentido, ¿no? El tipo de fluido que está circulando en la cañería. Hay un momento en el cual inicia su movimiento el flujo, en donde presenta dos tipos de estados, uno que se lo conoce como turbulento y el otro se lo conoce como laminar. Generalmente lo que se busca es que pase de turbulento a laminar. Cuando pasa de turbulento a laminar,
comienzan a crearse pequeñas burbujas de aire. La diferencia de densidad del fluido con el aire hace que estas burbujas se comiencen a alojar en las paredes que tiene la tubería, ¿no? Comienzan a alojarse ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Por la presión con la cual está circulando el agua, estas burbujas de aire comienzan a explotar. Bueno, sería una explosión nuevamente si fuese al exterior, pero como se está dando al interior, se lo conoce como implosión. Entonces, esto va a implotar en el interior y va a comenzar a crear aquí una cavidad. Entonces, esto es bastante común encontrar en cañerías de instalación sanitaria, en el tema de bombas de agua, podría ser también en las hélices de alguna turbina, lo que estamos viendo acá es de alguna lancha en particular, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Hasta acá no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, disculpe, ¿cuál sería la manera correcta de instalación o cómo podríamos evitar estas pequeñas burbujas que se generan? Hay elementos que en algunos casos permiten que el cambio sea más suave, ¿no? Pero en algunos casos es inevitable de que se genere. No te olvides, por ejemplo, el tema de agua, en parte de su composición tiene oxígeno, ¿no? Entonces, al momento, y no sé si alguna vez has hecho este ensayo, tú comienzas a agitar una botella de agua, eh, comienza a generarse pequeñas burbujitas, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos no se puede evitar por completo, ¿no? En el caso de las hélices que estamos viendo de esta turbina, por ejemplo, es inevitable de que al momento de que esto gire genere las mismas burbujas, ¿no? En el agua y que estas burbujas con la presión con la que está trabajando esto, no se olviden que esto está impulsando la lancha, por lo tanto va a generar una presión de empuje, comience a hacer que revienten acá lo que son las burbujitas, entonces no se puede evitar, ¿no? Es algo que de alguna manera ya está. Hay elementos que permiten remansar el agua, o sea, hacer que vaya más suave, pero que en realidad en algunos casos, así como estamos viendo acá, esto es de una tubería, es inevitable, ¿no? De que se generen estas burbujitas de agua. Es por el cambio que les decía. Generalmente el agua cuando está comenzando su movimiento empieza de forma turbulenta y después de eso cambia a forma laminar. Tratamos de evitar un poco esto con las variaciones de diámetros en las cañerías. Eso es algo que provoca, por ejemplo, este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, tratando de mantener el mismo diámetro, de alguna manera se podría paliar, pero no garantizamos que desaparezca por completo, ¿no? Gracias, Inge. ¿Ya? Aparte de esto, hablando un poquito igual de las cañerías, no sé si alguna vez han oído hablar de este otro fenómeno que se lo conoce como golpe de ariete. No sé si alguna vez han oído hablar. Sí, sí, son golpes de que bruscos, ¿no? Que impulsan el agua o el líquido. Exacto, va más o menos por ahí. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado esto, agarran un balde de agua y comienzan a correr con el balde cargado de agua y luego frenan de golpe? ¿Qué es lo que le pasa al agua que está contenida en el balde? Se forman olas o movimiento en el agua. Tiende Exacto, a moverse. perfecto. Esas olas que estás mencionando es debido a que tú has frenado, entonces está queriendo retroceder el agua que al mismo tiempo quiere continuar el camino por donde estaba yendo. Entonces comienza a tener como un efecto de vaivén. Y ahí es donde se generan esas olas que dices, ¿no? Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¿Sí? Eh, por otra parte, esto del golpe de ariete, sí, en muchos casos sí se puede evitar. Y se provoca en las instalaciones con cañerías debido a la apertura y cierre brusco de las válvulas, ¿no? Entonces, esto se manifiesta a través de, se cierra o se abre una válvula, bueno, está yendo el agua, la cierran de golpe y va a comenzar a vibrar las cañerías, como si algo hubiese impactado, hubiese chocado contra las cañerías.
Entonces, esto no es bueno porque puede ocasionar sobrecargas, fracturas, fisuras o que finalmente se vayan rompiendo los sellos de conexión de los accesorios o es bastante malo, ¿no? Entonces, hay sistemas de amortiguación que se ponen en la misma instalación de las cañerías para que estos puedan absorber estos impactos, ¿no? Entonces, es otro fenómeno igual bastante interesante que se lo conoce como golpe de ariete, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ya? Hay otro fenómeno que se lo conoce como ludimiento, ¿ya? ¿Cómo es que aparece este fenómeno de ludimiento? Un mal ajuste, ¿no? O sea, que las piezas no estén completamente sujetas o ajustadas en una máquina que está en movimiento, genera lo que estamos viendo acá, el ensanchamiento de los puntos de conexión. Yo puedo tener acá algún elemento de fijación que si en algún momento no lo he ajustado bien, esto va a comenzar a vibrar. Entonces la perforación que tiene se va a comenzar a ensanchar. Se va a comenzar a ensanchar y podría llegar hasta un punto en el cual se llegue a fracturar, se llegue a fisurar o se dé este efecto de ensanchamiento de partes, ¿no? Esto en algunas máquinas cuya frecuencia de trabajo, velocidad de trabajo es muy elevada, es bastante peligroso, ¿no? Ha habido por tema de falta de mantenimiento o fallas en el mantenimiento de helicópteros, por ejemplo, fallas que han sido catastróficas por ludimiento, o sea, no ha habido un correcto ajuste de las piezas y en el arranque el helicóptero se ha desplomado, o sea, prácticamente se ha desarmado, ha terminado rompiendo piezas, partes y ha terminado por autodestruirse, ¿no? Generalmente esto se toma bastante cuidado con piezas que no solamente puedan llegar a trabajar con velocidades elevadas, sino también con excesiva vibración, ¿no? Entonces, el ludimiento es un problema por exceso de vibración y asociado también a lo que es la falta de ajuste, ¿ya? Después de eso tenemos este otro que es el fretting. Hemos hablado de la abrasión, hemos hablado de la erosión. Y después de eso viene el fretting, ¿no? Hemos visto la abrasión como un elemento que afecta de forma superficial, la erosión de forma subsuperficial y el fretting va más adentro, ¿no? Se lo conoce ya como un desgaste severo. Entonces, el tema de hablar de abrasión es un desgaste ni tan normal, pero se puede considerar normal. Después de eso viene la erosión, que ya no es considerado un desgaste normal, es considerado un desgaste grave, pero no llega a la categoría del fretting. El fretting ya es un desgaste severo, ¿no? Estamos yendo mucho más profundo de la capa subsuperficial, ¿no? Ahí es donde viene estos otros que son los modos de desgaste, ¿no? Lo que es el desgaste normal y el desgaste severo. Entonces, el desgaste normal generalmente se ve así como estamos viendo acá, como pequeñas rayaduras que solamente están afectando la superficie. Y el desgaste severo está yendo mucho más profundo, ¿ya? Después de eso tenemos lo que es la picadura y lo que es el gripado. Cuando hemos hablado a un principio de lo que era la adhesión, ¿no? Hablábamos de situaciones en las cuales las piezas se han llegado a adherir y por el mismo movimiento se han soltado y han desprendido material, ¿no? Eh, el gripado se asocia mucho con lo que es la adhesión. No sé si alguna vez han escuchado el término de gripado. Se le dice gripado o encallado también. ¿Nunca han escuchado el término? Sí, hemos escuchado, principalmente en motores, ¿no? Los motores de vehículos cuando trabajan, bueno, ahí está mostrando un pistón, solamente los pistones. Perfecto, muchas gracias. Lo que estamos viendo ahí es la adhesión que ha habido, ¿no?
El tema de gripado se produce por causa de una falta de lubricación o un lubricante en mal estado. Lo que pasa con la falta de lubricación es que no crea la película de separación entre las piezas, por una parte. Un lubricante en mal estado podría tener características de deterioro en la viscosidad, por lo tanto, incurrimos en el mismo problema. No crea la suficiente separación entre las piezas, ¿no? ¿En qué consiste esto del gripado? El gripado son microsoldaduras. No se olviden, si las piezas estas que son metálicas, que están trabajando con cierta carga y una determinada velocidad, no tienen esta película de lubricación, por fricción van a comenzar a calentar, ¿no? Entonces, el tema del lubricante, si ya no tiene sus propiedades de refrigeración o no tiene el suficiente lubricante, no vamos a impedir de que estas piezas lleguen, perdón, a la temperatura de fusión del metal. Entonces, de esa manera se dan las microsoldaduras, que pueden terminar en adhesión, o sea, que se desprende el material, o pueden terminar en encallamiento, o sea, que se termine de soldar las piezas y quede completamente encallado, ¿no? En eso consiste el gripado. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que repita, tal vez. Ingrid, disculpe, ¿ese término de gripado es específico para alguna parte en especial o es un sinónimo de la adhesión? Lo que pasa es que, bueno, se le dice gripado asociando más al tema de autos, ¿no es cierto? De movilidades. Y el tema de adhesión se lo utiliza más con otro tipo de piezas, ¿no? Pero en ambos casos, o sea, es de alguna manera parecido. También se le dice encallado, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es un gripado que ha terminado en adhesión porque no está completamente soldada la pieza, sino ha terminado desprendiendo material, ¿no? Entonces corresponde a adhesión, ¿no? Es un gripado, el gripado que normalmente se asocia como término para las movilidades, ¿no? Pero al final es algo bastante parecido, ¿no? Como les decía, en realidad, si nosotros vemos bien esto, el tema de la adhesión, las piezas se adhieren porque hay microsoldaduras. En el gripado, ¿qué es lo que pasa? Por falta de lubricante, llegan a la temperatura de fusión, igual hay microsoldaduras, se llegan a adherir las partes. Solo que en el tema de gripado puede terminar en adhesión, ¿no? En la separación, en el arranque de material, o se puede quedar soldado y que termine encallado, ¿no? Pero así como te decía, el gripado generalmente se asocia como término para autopartes, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya? Eh, lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Esto de mecanismos y modos de falla, bueno, ya lo acabamos de ver. Vamos a ver el siguiente tema que ya tiene que ver con lo que son las transmisiones, ¿no? Vamos a iniciar con lo que son transmisiones rígidas, después de eso vamos a continuar con transmisiones flexibles. Las transmisiones rígidas básicamente hace referencia a la parte de engranajes y tipos de engranajes, ¿no? Las transmisiones flexibles corresponde a lo que vendrían a ser las correas y las cadenas, ¿ya? Eh, Hay un término entonces que nosotros debemos definir. Para ustedes, ¿qué es un engranaje? En las transmisiones rígidas, no se olviden, estamos hablando de engranajes, ¿no es cierto? ¿Qué es un engranaje? Es un elemento dentado usado eh, para transmisión, ¿no? Para transmitir movimiento. Perfecto, muchas gracias. Hay un solo alumno en el grupo. Entonces, estas son las transmisiones rígidas, estamos hablando de los engranajes. Los engranajes son elementos de transmisión. Perfecto, son ruedas dentadas que no solamente transmiten velocidad, aquí le está aumentando también la parte de potencia, entonces también transmiten potencia, ¿no? Eh, ¿Hay algo más que podríamos aportar a la definición que ustedes le están dando?
que vendría a ser tomando en cuenta la forma que tienen los engranajes, ¿no? Tenemos engranajes que son cilíndricos rectos y que tienen aparte el dentado recto, pueden tener el dentado helicoidal. Hay otros que vendrían a ser como los cónicos, ¿no? Y que también pueden tener un dentado recto o un dentado helicoidal. Y finalmente vienen estos otros que son los lineales, que se los conoce como cremalleras, ¿no es cierto? Entonces, la definición ya un poquito más formal nos habla de todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Nos dice, se denomina engranaje una pieza de forma cilíndrica, engranaje cilíndrico, cónico, engranaje cónico o recto, como el cremallera, ¿no? Que tiene un dentado que puede ser externo, como normalmente nosotros vemos, o puede ser también interno, que generalmente va en los planetarios, ¿no? Cuya finalidad es transmitir movimiento, lo que estaban hablando, velocidad y también la potencia, ¿no? Entonces, más o menos esa es la definición ya un poquito más formal de lo que es un engranaje. Fuera de eso, tenemos lo que son los procesos de fabricación. Tenemos básicamente dos procesos de fabricación, ¿no? Uno que es a través de arranque de viruta, ¿no? Que es utilizando las fresas modulares, usar los módulos, ¿no? Para poder fabricar los engranajes. Y el otro que es a través de fundición, ¿no? Aquí viene otra pregunta. Ustedes que han visto tratamientos térmicos tienen algo de conocimiento de las características del metal fundido. ¿Cuál es la diferencia entre un engranaje que ha sido fabricado con un módulo, con una fresa modular, de un engranaje que ha sido fundido? ¿Cuál será la diferencia? O tal vez no existe ninguna diferencia. El de material fundido va a absorber más vibraciones que el material sólido. Perfecto. Bueno, sí. Muy bien. Generalmente esto va para los engranajes de dientes rectos, ¿ya? Porque los engranajes de dientes rectos tienen esa característica. Entonces, ayuda de alguna manera a absorber lo que es la vibración, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o en qué consiste esto del mecanizado, el usar los módulos? ¿Qué es un módulo? ¿Qué es lo que le hace al engranaje? Le da el número de muelas que va a tener o de dientes. ¿Ya? Tiene que ver con el diente, pero no solamente le da el número de dientes, sino en realidad le da... Y, Dime, ay, dime. perdón, ¿se da la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes? Tiene que ver con el número de dientes. En realidad, más que el diámetro primitivo, el perfil del diente. El módulo define el perfil que va a tener el diente, ¿no? Módulo de 2 milímetros no es lo mismo que un módulo de 4 milímetros, ¿no es cierto? Define lo que es el perfil del diente. ¿Quién es este? Entonces, existen esas dos formas, ¿no? de trabajar con los engranajes. En el caso de fundición, por si acaso, sí se obtiene a partir del proceso de fundición, pero en algunos casos se hace un post mecanizado del engranaje. No se olviden que la fundición tiene un acabado superficial que no es muy bueno, ¿no? De todas maneras, ya han establecido cuál es la diferencia, ¿no? Entre lo que es un engranaje mecanizado y el otro engranaje que puede ser... a través de fundición, ¿sí? Hay otras propiedades que tienen los engranajes, ¿no? Una de ellas es que la relación de transmisión es constante. Como los dientes del engranaje trabajan por contacto directo, se tienen contacto de forma directa, no dan lugar a que haya deslizamiento. Si yo veo, por ejemplo, el caso de las correas, el caso de la correa no es, por así decirlo, de contacto directo, sino trabajan por fricción, ¿no? Entonces, en algún momento con las correas yo corro el riesgo de que haya deslizamiento, ¿sí? Eso quiere decir que la relación de transmisión va a variar, cosa que no pasa en el caso de los engranajes, ¿no? Entonces, la relación de transmisión se mantiene constante, ¿no? Y aquí es donde entra lo siguiente, nos dice transmiten fuerzas sin ningún tipo de deslizamiento. Por otra parte, indican el funcionamiento es más seguro,
Poseen una vida larga en relación a otros tipos de transmisión y eso se debe a que en el caso de los engranajes trabajan con lubricante, ¿no? Trabajan con aceite. Por otra parte, dice, resisten bien las sobrecargas y eso se debe también al material de fabricación. Obviamente, el material del cual están fabricados los engranajes es mucho más resistente que el de una correa, por ejemplo, ¿no? Acá dice también el costo de mantenimiento es reducido, pero eso es relativo, o sea, es y no es. Es porque en realidad no cambiamos frecuentemente un engranaje, ¿no es cierto? Y no es porque en realidad necesitamos relubricar el engranaje para que éste siga trabajando. Si nosotros lo comparamos con una correa, la correa obviamente no recibe lubricante y bueno, cambiamos correas más seguido que engranajes, ¿no? Ahí es donde entra otra desventaja. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de tareas de mantenimiento. El costo hasta cierto punto, o sea, es reducido, pero no tanto. Obviamente, volver a mecanizar un sistema de transmisión por engranajes sale más caro que comprar una correa, pero no se hace de forma tan seguida, pero se gasta en lubricante. Entonces, hasta cierto punto, en algunos aspectos sí, tiene un costo más reducido, pero no en todo, ¿ya? Posee un buen rendimiento, pero no todos los engranajes, por si acaso, ¿no? Engranajes que son helicoidales hasta cierto punto tienen un buen rendimiento. Los engranajes de dientes rectos no tanto, no tienen tan buen rendimiento. ¿Ya? Dice, el índice de ruido es mayor en relación a otras transmisiones, eso sí es cierto, pero depende también del tipo de engranaje. Un engranaje de dientes rectos obviamente produce mucha más vibración, entonces genera mayor ruido que si nosotros comparamos el de dientes helicoidales, ¿no? El de dientes helicoidales no vibra tanto, por lo tanto es un poco más silencioso. Pero si nosotros comparamos con una correa, en el caso de la correa es muchísimo más silenciosa la transmisión, ¿no? Hay otro elemento que es importante recordar, ¿ya? ¿Por qué es importante saber las partes que tiene un engranaje? ¿Cuándo nosotros hacemos el mantenimiento de los engranajes? Cuando se ha fracturado algún diente o cuando ha habido alguna alteración en las dimensiones que el engranaje tiene. Lo que sucede es que, así como habíamos hablado en algún momento, hay desprendimiento de material, ¿no? Entonces, en algunos casos va a haber reducción del diámetro externo, ¿no? El perfil podría incluso llegar a deformarse y que no reconozcamos exactamente con qué módulo se ha fabricado. Entonces, ahí es donde entran los datos dimensionales, ¿no? O sea, yo tendría que ver para poder sustituir ese engranaje que ya ha sufrido un desgaste en las dimensiones, entonces no puedo detectar algunos valores para hacer una réplica del engranaje, tengo que recurrir a algunos cálculos, ¿no? Entonces, es bueno conocer algunos datos, ¿no? Como por ejemplo lo que se conoce como distancia de centros, que es la distancia de centro de lo que es el piñón con lo que es la corona. Por otra parte, debo conocer también lo que es el diámetro externo, lo que es el diámetro interno de núcleo, el diámetro externo y el diámetro primitivo. Teniendo en consideración de que el diámetro primitivo, por si acaso, no es la mitad, o sea, no está entre la mitad del diámetro externo y el diámetro interno, ¿ya? Debo conocer lo que es la cabeza del diente, esta medida de acá, lo que es el pie del diente y lo que es la altura de diente total. Debo reconocer la cantidad de dientes que estoy viendo de mi engranaje e incluso debo reconocer más o menos qué norma se está aplicando para reconocer el ángulo de presión. Esto del ángulo de presión es un valor bastante interesante, es un valor bastante importante que toma en cuenta los puntos de contacto. ¿Qué son estos puntos de contacto? El engranaje está girando, el piñón está impulsando a la corona. Hay un momento en el que al momento de impulsar va a comenzar a tener contacto con el siguiente diente para hacer girar a la corona y se va a liberar del anterior diente. Esos dos puntos de contacto que se da de forma simultánea, unidos, me van a dar una especie de diagonal entre esos dos puntos. Con respecto a la horizontal, forman lo que se conoce como el ángulo de presión. Según la norma, los módulos vienen normalizados por si acaso. Según la norma,
el ángulo de presión que nosotros generalmente manejamos según la norma DIN es un ángulo de 20 grados de presión, que nos ayuda a determinar el contacto de los dientes, ¿no? Por otra parte, y esto se hacía antiguamente no se manejaba con respecto al ángulo de presión, se manejaba con respecto a lo que se conoce como paso diametral, ¿no? O diametral pitch, que tenía igual un valor normalizado, que era alrededor de 12.5, que en la actualidad ya no se está utilizando. Entonces, las ecuaciones que ustedes en algún momento han aprendido para poder calcular los diámetros, el pie del diente, la altura de diente, en algún momento pueden llegar a servir para volver a fabricar estos engranajes como tarea de mantenimiento, ¿no? Así como les decía, en algunos casos, o sea, llega a tal extremo de que se ha perdido por completo el perfil del diente y no se puede determinar ni el diámetro externo. Entonces, hay que volver a calcular, ¿no? Debemos volver a calcular. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quisieran que repita, tal vez. ¿Ya? Eh, Perdón, Inge, una pregunta. Dime. ¿Qué tipo de lubricante se debe usar cuando tenemos engranajes expuestos a al ambiente? Eh, si no es cerrado, entonces tal vez lo recomendable sería grasa, ¿no? Lo que pasa es que el lubricante es bastante, no es consistente. Entonces, si tú le vas a poner lubricante, va a salpicar por todas partes y se va a perder, ¿no? En cambio, la grasa se adhiere y crea como lo que es, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo los tipos de lubricante, el líquido, el semisólido y el sólido, ¿no? Habíamos dicho que el sólido, por ejemplo, llega a crear una capa que llega a sellar toda la transmisión, ¿no? Lo mismo pasa con la grasa. Entonces hay grasa que nosotros podemos comprar y que nos permite trabajar también con cajas reductoras, con engranajes que son expuestos. Entonces no sería recomendable tal vez lubricante líquido, ¿no? Sino grasa. ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Ya? Dentro de los distintos tipos de engranajes, tenemos los engranajes de dientes rectos, como habíamos mencionado. Tenemos los engranajes helicoidales, ¿no? Tenemos los cónicos de dientes rectos, los cónicos helicoidales. Tenemos los bihelicoidales, tenemos el sinfín corona y hay uno que no está acá que corresponde a lo que es el piñón cremallera, ¿no? Dentro de las características de estos engranajes, los engranajes de dientes rectos trabajan por una parte con ejes paralelos, ¿no? No pueden trabajar de otra forma, los ejes siempre van de forma paralela. Son los más convencionales, ¿no? El costo de fabricación es de los engranajes uno de los más baratos. Y tienen un problema, que estos de acá habíamos dicho que no son nada silenciosos, ¿no? Entonces generan mucha vibración, lo cual hace que no se recomiende mucho el uso de estos engranajes para velocidades de transmisión muy elevadas, ¿ya? Por otra parte tenemos el helicoidal. El helicoidal puede trabajar con ejes paralelos y con ejes perpendiculares, ¿ya? Una de las características que tiene es que al diente que, bueno, la hélice, perdón, que tiene el diente hace que tenga mayor área de contacto entre un engranaje y el otro, lo que le permite trabajar con velocidades más elevadas. Y aparte de eso, que es más silencioso, ¿no? Es otra característica que igual lo hace apto para trabajar con velocidades elevadas. Eh, por otra parte, no todo es bueno, en realidad. Perdón. En realidad,
Lo que sucede con estos engranajes es que debido al ángulo de inclinación que tiene la hélice, las cargas se distribuyen. ¿Qué quiere decir eso? La fuerza tangencial que está haciendo que gire esto se va a descomponer al momento de chocar con esta superficie que está inclinada y va a dar lugar a que aparezca lo que se conoce como fuerza axial. La fuerza axial no es buena. ¿Por qué? Porque la fuerza axial lo que va a hacer es va a sobrecargar la carga de los rodamientos, ¿no? Entonces, no todo es positivo con estos engranajes, ¿ya? Al margen de eso, obviamente el costo de fabricación es un poco más caro que los engranajes de dientes rectos, ¿no? Hay estos otros que se los conoce como espina de pescado o bielicoidales. Estos espina de pescado bielicoidales tienen todas las propiedades positivas que tiene el engranaje helicoidal. Trabaja con elevadas cargas, trabaja con velocidades elevadas, es suave, es un poco más silencioso, pero el costo de fabricación es muy elevado. ¿Por qué? Porque el efecto espejo que ven acá tiene una tolerancia de fabricación muy elevada, porque si este lado de acá no es el mismo que este de acá, va a haber un desbalance. ¿Por qué? Porque en teoría, al ser bielicoidal, esto de acá está eliminando la fuerza axial que genera un engranaje helicoidal normal. El engranaje helicoidal, gracias a esto, está dando lugar a que aparezca una fuerza axial en un sentido. Al tener dos helicoidales que están en contraposición, va a aparecer una fuerza axial en un sentido y la otra en el otro sentido. Si esto es exactamente igual, es exactamente simétrico, esas fuerzas se van a anular. Si no es así, entonces vamos a tener nuevamente problemas por exceso de fuerza axial y sobrecarga en los rodamientos. De esta manera, miren, de esta manera tenemos el engranaje que es el bielicoidal. Tenemos otro engranaje que corresponde a lo que es piñón cremallera. Este de acá en realidad tiene una característica particular que el resto no tiene, ¿sí? Que consiste en la transformación de movimiento. ¿En qué afecta esto? Nosotros hemos visto hace un momento con los engranajes, con los otros engranajes, el tema de entrada, movimiento rotacional y salida, movimiento rotacional. Lo que sucede acá es diferente. Tenemos de entrada movimiento rotacional, pero a la salida tenemos movimiento lineal, ¿no? Entonces, tiene una aplicación bastante particular a diferencia de los otros, ¿ya? Por otra parte, tenemos esto de los engranajes de tornillo sin fin, que en cajas reductoras, miren, es uno de los más utilizados, ¿ya? Es uno de los más utilizados tomando en cuenta de que la capacidad de reducción de velocidad que tiene es bastante elevada. Si por ejemplo yo quisiese hacer la reducción 40:1 con engranajes de dientes rectos o incluso helicoidales, miren la proporción, o sea, estamos hablando de 40 veces el tamaño, ¿no? 40:1. Entonces la desproporción entre el piñón y la corona se va a hacer bastante grande, ¿ya? Entonces, estos son casos particulares que generalmente se utiliza cuando queremos tener una reducción bastante grande de velocidad. Cuando llegamos al 40:1, que en realidad ese es un valor, por así decirlo, no es estándar, sino que es una reducción de velocidad que permite que la corona se mantenga proporcionada con respecto al tornillo, ¿ya? Con relaciones de transmisión un poquito más grandes, estamos hablando de 50:1, 70:1, ya llega a desproporcionarse un poquito más el tornillo. Un segundito, por favor. Rodri, ¿cómo estás? Perdón, yo te he llamado. Sí. Dale, dale. ¿Cómo estás, Rodri? Perdón, Rodri, que te interrumpa tu clase. Permíteme unos minutos, por favor, con los estudiantes. Claro, no hay ningún problema. ¿Necesitas que grabe o puedo parar? No. Seguí nomás. Va a tomar 2 minutos simplemente. ¿Ya? Bueno, van a disculpar, muchachos, que les interrumpa, en este caso, ingeniero igual.
pero es necesario hacerles un comunicado en este caso, ya, y quería hacerlo en este caso personal, para que después no haya ningún malentendido respecto a lo que está aconteciendo en la institución. Ya les informo. A partir de la anterior semana, el ingeniero Marcelo Hinojosa ya no pertenece al plantel docente de la institución. Ya, esto por voluntad propia. Ya, eso para que usted lo tome en cuenta, que el ingeniero Hinojosa va a subir sus notas de primer parcial y con eso ya no va a continuar como docente en este caso en la institución, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que hemos contratado a otra profesional, en este caso es una dama, la ingeniera Andrea Orellana, que a partir de mañana ustedes tienen la materia, va a dar continuidad al trabajo que ha estado realizando el ingeniero Hinojosa, ¿ya? Entonces, quería comunicarles eso, ya que a partir de mañana ya van a pasar con la ingeniera y como les comenté, van a seguir con el plan establecido para la asignatura y a partir de mañana se va a hacer cargo de la asignatura. Bueno, quiero comentarles que la ingeniera es experta en automatización, ha trabajado en bastantes empresas, en DICAP, ha trabajado en FEPROM, ¿no? Y también tiene su propio emprendimiento, por lo tanto, tiene bastante experiencia y no cabe la duda de que va a realizar un buen trabajo, ¿ya? Así que les comunicamos eso para que ya a partir del día de mañana tengan en cuenta, yo le voy a agregar al grupo a la ingeniera para que ya a partir de mañana pueda ya ponerse al tanto, en este caso ya sabe manejar la plataforma y bueno, eso quería comunicarles personalmente para que no sea una sorpresa y estén al tanto en este caso de lo que está pasando en la institución. ¿Ya? ¿Alguien tuviera alguna duda o consulta al respecto? Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias, Rodri. Perdón, Inge. Y, Perdón. dime, Ventura. Dime, Ventura. No es en el caso de la materia, pero quería consultarle acerca de las pasantías que hay que presentarlas hasta el jueves, nos dijo todo el cuaderno ya de los que ya habíamos hecho algún tiempo No. Ya, Lo único que tienen que presentar son 3 cosas. Ya es la carta firmada por la empresa, la ficha de pasantía y el croquis de la empresa, ¿no? Una vez que ustedes me presentan esto personalmente, yo les voy a indicar quién va a ser su tutor. Al tutor le tienen que presentar lo que es el libro de pasantía. La presentación del libro de pasantía ya no es semanal como se hacía antes, solamente son 2 presentaciones, a la mitad de la pasantía y al final de la pasantía. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Listo. Muchas gracias, Rodri. Vas a disculpar y bueno, les dejo continuar. Muy buenas noches. Hasta luego, muchachos. Listo. Nos vemos, Enrique. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Entonces, les estaba indicando, ¿no? Que este tipo de transmisiones son las que generalmente se utilizan cuando queremos obtener un nivel de reducción bastante elevado, ¿no? Y es una de las más baratas porque la otra opción sería lo que vendrían a ser los planetarios y esos ya son mucho más caros, ¿no? Internamente, ¿cómo se ven las cajas reductoras? Se ven más o menos de esta manera, ¿no? Tenemos la parte del cárter abajo y cómo trabajan generalmente como por salpique, ¿no? ¿Qué quiere decir? Comienzan a arrastrar y salpican por las paredes, por todo lado y de esa manera comienzan a lubricar, ¿ya? Tenemos aquí los planetarios, ¿no? Un ejemplito de planetario. Y esto de acá es bastante importante tomando en cuenta el tema de ¿qué cuidados debo yo tener para conectar la parte del motor a la caja reductora? ¿Ya? Hay un dato acá que es bastante importante, que de seguro tal vez ya es de conocimiento de ustedes, que indica lo siguiente. Dice, por norma, todos los motores están diseñados para operar en un ambiente con temperaturas no superior a los 40 grados y una altura no superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar.
¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significará? Quiere decir que para que el motor tenga un óptimo rendimiento dan esas características, ¿no? No quiere decir que no va a funcionar en temperaturas un poco mayores, pero para sacarle el mayor beneficio es que dan esos parámetros. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, hay que tener un poco de cuidado con los parámetros del fabricante. O sea, en realidad lo que acabamos de ver son condiciones nominales de trabajo. Uno, la altura que los motores, miren, están diseñados a 1000 metros sobre el nivel del mar para su funcionamiento. Y dos, pueden soportar temperaturas de hasta 40 grados centígrados. No olviden, los motores tienen ya un sistema de refrigeración, ¿no es cierto? Desde las mismas aletas hasta la ventiladora que tiene en la parte posterior con la rejilla por donde hace la aspiración, ¿no es cierto? A lo que quiero llegar con esto es a lo siguiente. Nosotros no nos encontramos a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar nos encontramos? Aproximadamente 2500. Eres un buen cochalo, aproximadamente 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos motores están diseñados para 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Posiblemente las presiones que contengan o sea, van a variar del ideal y va a tener una ligera merma posiblemente en la potencia o X razón. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si alguna persona que está llegando del oriente boliviano lo queremos torturar y le comenzamos a hacer correr aquí en Cochabamba? ¿Qué le va a pasar? Va a agitarse más, va a agitarse más que uno del lugar y posiblemente se le baje o se le suba la presión o algo más. ¿Ya? Le va a faltar el aire. Nosotros de alguna manera ya estamos habituados, ¿no? Pero a esta persona que no está habituada, le va a faltar el aire. Muy bien, entonces, estamos todos de acuerdo que la altura afecta en el tema de la oxigenación. Ahora, ¿cómo afecta esto al motor? A este motor que en realidad está diseñado a 1000 metros sobre el nivel del mar. Va a afectar en su combustión. Seguramente no va a combustionar muy bien el combustible y va a dejar residuos en el escape. Ya, eso podría ser para un motor estacionario, si es que estuviésemos hablando de algún motor estacionario, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de un motor eléctrico, ¿no? Los motores eléctricos que estábamos mencionando hace un momento que se conectan, ¿no? Al reductor y hacen el motorreductor. Entonces, ¿cómo afecta esta escasez de aire? Ah, en la temperatura. Perfecto. ¿Y en qué afecta la temperatura al motor eléctrico? Lo que sucede, chicos, es lo siguiente. Si no hay muy buena... Si es que hay mucha temperatura, puedes recalentar los aislantes que separan cada espira en las bobinas y podría llegar a quemarse, ¿no? El motor. Muchas gracias, Luis. Entonces, a la conclusión que llegamos con lo que el compañero está aportando es a la siguiente. Básicamente, si no hay una buena recirculación de aire, el aire que va a ingresar al motor va a ser muy pobre, entonces no va a haber una buena refrigeración. No va a haber una buena refrigeración y no se olviden, el alambre tiene un barniz, ¿no es cierto? Va a haber un incremento de temperatura, el barniz se va a desgastar y posteriormente va a hacer cortocircuito y el motor se va a quemar. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo arreglamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en realidad acá en Cochabamba utilizamos motores y esos motores que están diseñados a 1000 metros sobre el nivel del mar. Existe un factor que se lo conoce como factor de derrateo. El factor de derrateo a ustedes les permite determinar
¿qué es lo que sucede con este incremento de temperatura? Es básicamente una sobrecarga. Es como decir que el motor de, no sé, un HP, que lo estamos haciendo trabajar de forma plena con su carga nominal de un HP, bajo las condiciones en las que le hacemos trabajar aquí en Cochabamba, en realidad no está trabajando con un HP. Puede que esté llegando a trabajar incluso con 1.5 HP. Lo estamos sobrecargando. Entonces, la idea del factor de derrateo es sobreestimar, sobredimensionar el motor, cosa de que nunca llegue a su capacidad de carga nominal. Entonces, de esa manera podemos hacer trabajar motores aquí, ¿no? La única condición es esa, que nunca hagamos que el motor llegue a su capacidad nominal de carga. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Sí, Ya. Entonces, es algo que nosotros debemos cuidar al momento de hacer la instalación del motor con la caja reductora, ¿no? Entonces, alguien por ahí decía, ¿es parte del diseño? Sí, en realidad, de alguna manera influye, es parte del diseño el tema de hacer este cálculo de derrateo, ¿no? Hay tablitas que vienen con factores de derrateo para distintos departamentos. También se puede calcular, pero ya existen tablitas con estos valores. Entonces, generalmente cuando uno calcula con el factor de derrateo, de acuerdo a la altura, a las condiciones del lugar en donde se encuentra, se da cuenta de que el motor, si es de un HP, en realidad en capacidad plena no trabaja con un HP, sino trabaja con más potencia. Entonces, por eso es que da ese efecto de que tiende a sobrecalentar y pasa todo lo que les he mencionado, ¿no? Un desgaste del barniz y después de eso un cortocircuito y posterior quemado del motor, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Entonces, la instalación en cualquier ambiente por encima de estas condiciones hará que el motor deba ser operado a una carga menor de la nominal. Y si no es menor de la nominal, el motor yo lo tengo que sobredimensionar, cosa de que al final termine trabajando con una carga menor, ¿no? Esto sucede con las propiedades refrigerantes que disminuyen y eso es por la rareza del aire, o sea, la falta de aire, ¿sí? La vida útil de un motor está principalmente en el devanado, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, que desgasta el barniz y de esa manera falla, ¿no? Llega a fallar el motor. Por otra parte, aquí estamos viendo el sistema de lubricación más convencional que puede manejar una caja reductora, que toma en consideración lo siguiente, ¿no? El sistema de trabajo que tiene, el que estamos viendo acá, se lo conoce como por salpique, ¿ya? Hay un dato bastante importante aquí que a veces suelen preguntar es, en algunos casos las cajas reductoras tienen un visor de nivel de aceite, ¿no? En algunos otros casos no lo tienen, donde entra la pregunta, ¿hasta dónde voy a llenar el lubricante? ¿Ya? El criterio dice lo siguiente, yo no puedo agarrar y llenar todo esto de lubricante. ¿Por qué? Porque más que hacerle bien a la máquina, la voy a sobrecargar, ¿sí? La voy a sobrecargar. ¿Cómo es que trabaja esto de por salpique? El engranaje en sus dientes comienza a arrastrar el lubricante y comienza a salpicar por todas partes. El criterio es el siguiente. Aquí yo tengo 3 engranajes. Si no existiese este tercer engranaje y solamente estuviese trabajando con estos 2, la forma de trabajo sería así. El lubricante debe llegar a cubrir 3 dientes del engranaje. Entonces, si fuesen solamente estos 2, con estos 3 dientes que tiene aquí el engranaje, yo debería llegar a cubrir con el lubricante, cosa de que al momento de girar, pueda arrastrar el lubricante. Pero en este caso no es así. Esto está llegando hasta este nivel. Y eso es porque si yo hago en base a esto, ¿no? O sea, solamente este engranaje, que el lubricante llegue a cubrir los 3 primeros dientes, y este de acá va a estar en el aire, este piñón de acá va a tener una pobre lubricación. ¿Por qué? Porque este engranaje efectivamente va a arrastrar, se va a lubricar, va a salpicar a este, y este ya no va a llegar a salpicar a este. Entonces, es por eso que se ha llegado hasta aquí. No puedo llegar hasta acá porque estoy cubriendo ya 2 engranajes. Entonces, estamos sobrecargando.
Es por eso que a través de este se está poniendo la cantidad de lubricante, la cantidad de aceite. ¿Sí? De esa manera garantizo de que este está girando, le está pasando el lubricante este de acá, este también está girando y le está pasando el lubricante este de acá, ¿no? Y así todas las piezas, todas las partes vienen lubricadas. ¿Sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ya? Existen otras formas de lubricación. La otra es a través de bombas, ¿no? Mientras más robusta, más grande es la máquina, requiere más características, más propiedades de lubricación. Entonces, en este caso, tiene una bomba que permite recircular el lubricante y cuenta también con un filtro para que el lubricante que esté ingresando a trabajar con las piezas sea un lubricante limpio, ¿no? Entonces, hay otros sistemas que trabajan bajo presión. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, ya para terminar. Ya, vayan dándole una repasadita, ¿no? A la parte de lubricantes, lo que acabamos de ver, ¿no? Los mecanismos de fallo, esto de las transmisiones rígidas, porque después de esto vamos a tener un pequeño cuestionario, ¿no? Todavía no lo estoy habilitando, pero van a tener un cuestionario de esta parte, ¿ya? Entonces, chicos, si no hay más preguntas, no hay más consultas. ¿Quién será? Si no hay más preguntas, más consultas, estamos quedando hasta acá, ¿ya? Entonces, que pasen una buena noche y nos vemos hasta taller de grado. Que les vaya bien, chicos. Que pasen buena noche. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge.